Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video donde voy a explicar algunos problemas relacionados al efecto Doppler. Yo soy el profesor Iván Chávez López, sean bienvenidos y bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. Nos dice el problema: un tren emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. Inciso A. ¿Cuál es la frecuencia del sonido escuchado por un observador inmóvil cuando el tren se mueve hacia él con una velocidad de 20 metros sobre segundo? Recordemos, aquí he puesto en color rojo nuestra ecuación general del efecto Doppler, donde está relacionándose Fs, Vs, que van a ser las frecuencias y velocidades de la fuente que emite el sonido, por eso se le pone S. Y la O, recordemos, va a ser lo que sucede con un observador. Recordemos que el efecto Doppler a grandes rasgos, imaginemos cuando estamos en nuestras casas y de pronto escuchamos alguna sirena. Mientras esa sirena se va acercando, el sonido se vuelve más agudo, mientras se va alejando se vuelve más grave. Es decir, eso lo podemos traducir a que aumenta la frecuencia o tiende a disminuir en el caso cuando se aleja. Bueno, para empezar vamos a encontrar la frecuencia de la fuente, que son 400 Hz, es dato del problema. Y bueno, aquí tenemos por un observador móvil. Para ello vamos a encontrar también la velocidad de la fuente, a la cual denotamos como Vs. Aquí lo definimos de acuerdo a la velocidad que lleva el tren. En este caso nos dice 20 metros sobre segundo. Quedaría 20 metros sobre segundo. Perfecto. Ahora nosotros tenemos la velocidad observada o de la persona, un observador inmóvil. Como nos dice inmóvil, quiere decir que su velocidad va a ser nula. Por lo tanto, decimos que su velocidad es de 0 metros sobre segundo. Ahora bien, tenemos nosotros una velocidad que queda implícita siempre en cada problema. A esa velocidad le llamamos la velocidad del sonido y lo representamos con una V, quedando V como 340 metros sobre segundo. Reiteramos que de pronto esto es como en el caso de cinemática cuando tenemos la gravedad, ya es un valor conocido. Por lo tanto, vamos a encontrar la frecuencia escuchada por el observador que está inmóvil. Por ende, vamos a utilizar nuestra ecuación general del efecto Doppler y nos va a quedar de la siguiente manera. Sustituimos los datos, pero primero cambiaré la tonalidad de la ecuación. Tendremos nosotros que la frecuencia del sonido serían los 400 Hz. La velocidad del sonido serían 340 metros sobre segundo, más la velocidad del observador, pero como dice que es inmóvil, entonces aquí va a ser 0 metros sobre segundo. En este caso, por ejemplo, nuevamente nos pide 340 metros sobre segundo porque recordemos, esta es la velocidad del sonido. Y la velocidad de la fuente tenemos que va a ser 20 metros sobre segundo. De tal manera que esto nos va a quedar igual a 400 Hz y vamos a hacer las cuentas aquí. Quedarían 340 entre 340 menos 20 nos queda 320. Ahora ya no le escribo las unidades porque con respecto al análisis dimensional nos va a quedar metros sobre segundo arriba y metros sobre segundo abajo, tienden a simplificarse. De tal manera que cuando hacemos las cuentas nos va a quedar que la frecuencia del observador va a ser, si hacemos esas cuentas rápidamente, nos va a quedar entonces 340 entre 320 y eso nos va a quedar 425 Hz. Entonces, esa es la frecuencia de nuestro observador. Reiterando que en efecto se espera que sea un resultado mayor porque se está acercando el tren se está acercando hacia ese observador inmóvil. Por ende esperamos que el sonido se intensifique. Por lo tanto, la frecuencia observada será justamente de 425 Hz. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con la opción B, que nos está indicando que calculemos la frecuencia que se escucha cuando el tren se mueve alejándose del oyente a esa misma velocidad? Entonces, para ello voy a duplicar mi diapositiva
con el objetivo de realizar la opción B. Entonces, aquí lo único que vamos a cambiar, la frecuencia del sonido sigue siendo la misma. La velocidad del tren, en efecto, como se va alejando, entonces aquí va a ser de menos 20 metros sobre segundo. La velocidad del observador, como se mantiene inmóvil, no nos dice nada que vaya variando para la opción B, queda igual. Y bueno, la velocidad del sonido también se preserva. Por lo tanto, en nuestra ecuación vamos a modificarlo de la siguiente manera. Los 400 Hz quedan igual, 340 también lo tenemos igual, más 0, y abajo sería 340 menos, y aquí entre paréntesis voy a colocarle un menos al 20 porque esto me indicaría que se está alejando. Entonces, en este caso, por ejemplo, modificamos y nos va a quedar de la siguiente manera. 340, yo creo que sería pertinente copiarlo y modificamos nuestro resultado. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos va a quedar 340 menos por menos es más 20. Reitero, también se hace el mismo análisis dimensional, quedando entonces como 400 Hz por, me va a quedar 340 dividido entre 360. Entonces, esto es igual cambiaré de tonalidad. Esto es igual, haciendo los cálculos, a 378 Hz. Y es lógico de esperarse que la frecuencia vaya disminuyendo justamente porque el tren se va alejando del observador. Y así es como resolvimos el primer problema. Vamos a un segundo problema donde tenemos también que aplicar nuestra ecuación general del efecto Doppler. Para ello, déjenme copiar, por ejemplo, los datos iniciales, ya nada, ahorita los modifico. Y bueno, nos dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza hacia la izquierda a 20 metros sobre segundo, con la bocina sonando a una frecuencia de 360 Hz. ¿Qué frecuencia escucha una persona que va frente al auto conduciendo una bicicleta a 12 metros sobre segundo y que también va hacia la izquierda? Entonces, en principio tenemos que fijarnos en un marco de referencia. En este caso, por ejemplo, nos quedaría de la siguiente manera. La frecuencia de la fuente que emite el sonido nos va a quedar de 360 Hz. Ahora bien, la velocidad a la cual va serían los 20 metros. Hay que elegir bien los signos, ¿sale? En este caso, el auto se aproxima, ¿sale?, a 20 metros sobre segundo. Por lo tanto, aquí nos va a quedar positivo 20 metros sobre segundo. Pero aquí la velocidad del ciclista va a ser negativa, va a ser de menos 12 metros sobre segundo, porque me dice que la bicicleta también va hacia la izquierda. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Ya una vez que tenemos los datos, nos quedará, sustituyendo, va a ser de la siguiente forma. Voy aquí a cambiar de tonalidad y entonces la frecuencia del auto va a ser de 360 Hz. Velocidad del sonido son 340 metros sobre segundo más la velocidad del ciclista. Sin embargo, esto lo voy a poner como menos 12 metros sobre segundo. Posteriormente me va a quedar aquí nuevamente 340 metros sobre segundo menos la velocidad del auto, que me quedaría aquí, menos 20 metros sobre segundo. Perfecto. Muy bien, una vez que aquí hacemos igual, nos va a quedar, cuando quitamos los signos, nos va a quedar menos 12 menos 12 metros sobre segundo. Creo que sería pertinente si de pronto duplico. Y bueno, en este caso nos va a quedar, este no existe,
Y aquí nos queda de la siguiente manera. Voy a cambiar la tonalidad. Y tendríamos entonces 340 menos 12 entre 340 menos 20. Quedando entonces, si hacemos las cuentas, esto es igual a 360 Hz. Y bueno, en este caso, por ejemplo, tendremos nosotros que la diferencia de 340 menos 12 nos va a quedar de 328 entre 320. Por consiguiente, cuando hacemos esas respectivas operaciones, la frecuencia observada nos va a quedar igual. En este caso sería de 369 Hz. Entonces ya tenemos dicha frecuencia, reiterando que en efecto debe de ser un poquito más porque se van acercando. ¿Sale? Muy bien, y eso sería todo con respecto a efecto Doppler. Gracias.